Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la ciudad de San Cristóbal, parroquia de San Francisco de Asís. Entramos en el inicio de el tiempo ordinario. Son 34 domingos del tiempo ordinario que se ubican entre Navidad, Cuaresma, con la apertura de Cuaresma, miércoles de ceniza, y se continúa hasta después de Pentecostés con la cincuentena de Pascua, que estaremos prioritariamente llevando el Evangelio de Marcos, que en este ciclo ve que domingo a domingo vamos a tener que irlo exprimiendo para nuestro crecimiento. El color verde que se utiliza en este tiempo ordinario, por un lado significa esperanza y por otro lado madurez en nuestra fe. Como es el primer domingo ordinario, entonces las lecturas nos están hablando de dos vocaciones. La primera lectura nos está hablando de una vocación de el juez y profeta Samuel, que se le llama. Luego, en el Evangelio tenemos a dos discípulos de Juan que también son a la vez llamados por Jesucristo para que le sigan. Después será, segundo momento, que se va a encontrar Andrés con su hermano Pedro, que a la vez también lo va a llevar a Jesús. ¿Qué tenemos que decir de esta vocación? Vocación viene de la palabra latina vocare, llamar. Y afortunadamente el Concilio Vaticano II, en su Constitución, Lumen Gentium, habla de una pluralidad de vocaciones. No solo queda restringida la vocación a el sacerdocio como a la vida consagrada, sino allí habla de las vocaciones en todo la amplitud y gama que a través de ellas podemos nosotros crecer con nuestras cualidades y dones. Y me gustaría dar una buena definición que encontré por allí, que nos habla la Escritura, o Sagrada Escritura, o la Biblia, 73 libros, nos revela las acciones salvíficas de Dios. Primer momento, ciertamente, la creación. Después va a venir
el pueblo elegido a través de Abraham y sus hijos. Después vendrá Moisés, y cómo allí viene hasta ahora, gran celebración de la liberación de Egipto, o la intervención de Dios para liberar a su pueblo de Egipto, tras 400 años. Así podemos ir diciendo más maravillas de las acciones salvíficas de Dios. Continuamos. Y elige a intermediarios para llevar adelante su salvación. Y precisamente encontramos unos innumerables personajes en los 73 libros de la Biblia que precisamente nos dan esta pauta. Y especialmente, por lo pronto, Samuel, que nos está hablando la primera lectura. Continúo. Y les capacita con cualidades, carismas, dones, tanto naturales como sobrenaturales, para que lleven adelante precisamente la salvación a través precisamente, por un lado, de los personajes con sus cualidades y dones. Y reflexionemos aquí de nuevo lo que nos habla Lumen Gentium. Hay innumerables vocaciones que con ellas vamos a ir perfeccionando la creación como el ser más perfecto de la creación, el ser humano, imagen y semejanza de Dios. Y eso, de nuevo, lo vemos en el Evangelio, que precisamente el Señor, cuando ve a los 2 discípulos de Juan que le seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives? Y les dijo: vengan a ver. En la tarde y con la mañana, como es la usanza de el día judío, anocheció y amaneció. Un nuevo día. En ese lapso de un día, entre comillas, Él, nuestro Señor, les va a exponer su plan, su proyecto, su reino, su predicación, su evangelio, que también precisamente lo vemos en la primera lectura de Samuel. Entonces, final de la carta primera: entonces comprendió Elí, sacerdote, quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y le llamó, como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha.
Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. También no se les olvide que pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación. Ante todo, pueden verme en YouTube con una liturgia para la vida, más en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Evangelio de ayer, segundo domingo del tiempo ordinario, donde hablábamos de las vocaciones y veía una definición que tenemos en general, haciendo una mirada desde arriba en las Escrituras, que están allí relatadas las acciones salvíficas de Dios y elige a intermediarios para llevar adelante su salvación. Y a estos les capacita con cualidades y dones, tanto naturales, sobrenaturales, para que lleven a cabo esta tarea. Por otro lado, también hablábamos que la Constitución de el Vaticano II, Lumen Gentium, o luz para el mundo, en que cada uno de nosotros, bautizados, tenemos que ser esta luz en el caminar del mundo. Y en este caminar del mundo, desafortunadamente, nos encontramos con varias situaciones. Una de ellas, primera, hay que regresar a Juan Bautista, que en el Evangelio le dice a estos dos discípulos de Juan, señalando a Jesús: este es el Cordero de Dios. Cordero quiere también darnos a entender, es aquel siervo, hijo, mas también sufriente. Y recuerden lo que hablamos
en Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en cierta manera también nos está diciendo otro tanto en el Salmo responsorial de hoy, o interleccional: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí, por arribita, no se nos debe de olvidar la actitud de Jesús en el caminar del mundo, cuando nos dice claramente: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Como también allá, en el lavatorio de los pies: ustedes me llaman maestro, y lo soy. Si he hecho esto con ustedes, lávense entre ustedes los pies unos a otros. Luego también acaba de pasar la Navidad, la Natividad, que lo veíamos al Señor en el pesebre. El Todopoderoso se hace débil, como débiles somos los seres humanos. Vino Él a servir y no a ser servido. Entonces, allí está. Este es el Cordero de Dios. Esta es una pauta muy buena que debemos de salvar, que no solamente el Cordero, aquel que se mataba cada año y se comía familiarmente, recordando la liberación de Egipto y sin negar de nuevo las acciones salvíficas de Dios. La conmemoración, la acción de gracias, que también tiene este nombre, la Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias de las acciones salvíficas de Dios. Por otro lado, también en este caminar de la vida nos podemos encontrar con muchas situaciones complejas, como también así lo tiene ahora la segunda lectura de Pablo a los Corintios. Corinto, por otro lado, un centro comercial, deportivo y cultural, y portuario. También base política, por otro lado. Y quizás ustedes hayan oído en otro momento que ser de Corinto, decirle a alguien, era precisamente: eres un, como dice aquí, fornicador. El cuerpo, continuando con la lectura segunda de Pablo a los Corintios: hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y fornicar en griego significa, quiere en el griego porneia. ¿De qué nos da este nombre? Un sinónimo: porneia. Pues aquí había esa situación compleja de escándalos morales de suma gravedad. Ruptura, lo vamos a oír en otro momento,
comunitario, solidaridad, como también dudas en la resurrección de Cristo. Quizás nos encontremos nosotros en otros ámbitos que precisamente nos hacen, como decía la lectura de entre semana, que precisamente le decían a Samuel, el que estamos hoy retomando la primera lectura: queremos un rey, queremos ser como los otros pueblos. Nos embriagan, por decir así, otras situaciones en las cuales estamos emergidos, unos de una manera, otros de otra, y que precisamente no alcanzamos a descubrir la luz, como hablábamos al principio, ser luz en el caminar de este mundo, que claramente nos lo va a decir el Señor. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y aquí también valga recordar tanto el proceso de crecimiento de Samuel en la primera lectura, que precisamente le habla 3 veces el Señor a Samuel, y las 3 veces pensando que era su compañero, el sacerdote Elí: aquí estoy, no te he hablado. Y hasta que a la 3ª vez se da cuenta precisamente Elí que es Dios quien le llama para esta tarea. Y Samuel, pues, en otro momento ungirá como rey de Israel al primero, Saúl, que de nuevo le presionan a Samuel diciendo: queremos ser como las demás naciones. Que la luz del Señor, como así lo descubrió Andrés ante Pedro, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido, el Cristo o el Hijo de Dios. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente programa en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Número 30. Está dedicado a la liturgia de la palabra. Específicamente ahora vamos a adentrarnos acerca de la homilía. Recordemos que estamos en el comentario
de la ordenación general del misal romano. Y estos prenotandos, el padre José Antonio Berenguer los está uniendo en las partes de las celebraciones de la Eucaristía y ante todo de la Eucaristía dominical. Y vamos viendo estas partes, pero también en relación a los prenotandos del misal romano, que nos están dando por un lado criterios, leyes, para poder nosotros realizar la liturgia, mas también nos está dando la razón teológica de cada una de las partes de la misa. De nuevo, comentarles que estamos en la celebración de la palabra, primera parte de la misa. Y en esta casi final de la palabra de Dios encontramos la homilía, que está en los números del misal romano 65-66. La homilía es la explicación o de algún aspecto particular de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario, por ejemplo del Gloria, del Credo o de la plegaria eucarística o del propio del misal del día, por ejemplo las oraciones que se dicen dentro de la misa como el prefacio. ¿Qué ha de tenerse en cuenta? La homilía o explicación de la palabra, basando su explicación en las lecturas o en algún texto del ordinario o del propio. Lo ha de hacer teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes. Se tendrá presente el misterio que se celebra. Puede ser en algún momento dentro de la Eucaristía o misa que tengamos 15 años, matrimonio, difunto, confirmación o también unción de enfermos o el bautismo también puede ser. Las lecturas deben de estar o ser escogidas para el misterio que celebramos, como acabo de comentar. Me podrán decir, continúo el autor, me podrá decir alguien, pues díselo a los que tienen que predicar la homilía, que lo mío es escuchar. Sí, pero si sabes de qué va, podrás entenderla mejor y hacer mejor la aplicación a tu vida. Veamos. Teniendo siempre presente el misterio que se celebra, supongamos que el domingo es el segundo del tiempo ordinario en el siglo C. En las lecturas, veo que las lecturas me hablan del amor esponsal de Dios con su pueblo. Primera lectura. Amor de Cristo, manifestado en las bodas de Caná, con un signo que anuncia la alianza en su sangre.
realizada en la cruz y perpetuada en la Eucaristía, que se leerá en el Evangelio, y cuyo efecto es la efusión del Espíritu Santo que realiza la unidad de amor y la diversidad de funciones entre los miembros de su esposa, la Iglesia. Segunda lectura. Este signo de Jesús en Caná es todavía un eco de la Epifanía, que de la manifestación al Señor y a su salvación. O sea, que los domingos tenemos, como acabamos de ver en el primer y segundo segmento, alusión hasta del Salmo responsorial. Y veíamos que la primera lectura, que nos habla de la vocación de Samuel, y tercera lectura, que nos habla de otra vocación de estos apóstoles. Ahora también, tercer momento, hablábamos, como aquí se dice, de la segunda lectura, que se habla ahora de otro momento muy relacionado con el misterio que estamos celebrando. Continúo con el autor. En el ordinario de la misa nos encontramos con el vino y el agua que se pone en el cáliz, y en las palabras de la consagración del vino. En ellas se nos habla de la alianza, amor esponsal, y nos damos cuenta de que la conversión del vino en la sangre de Cristo es lo anunciado en Caná. Además, después de la consagración, se pide el efecto de la Eucaristía, que es la unidad de toda la Iglesia, por la acción del Espíritu Santo. Y en el propio de la misa, si leemos atentamente la oración sobre las ofrendas y la después de comunión, veremos que se relacionan con lo dicho. O sea, que en el domingo tenemos 3 oraciones. La primera, la colecta. Segundo, el ofertorio. Tercero, después de la comunión, que es lo que nos está hablando ahorita. Y continúo con el autor. Las particulares necesidades de los oyentes. En esto, cada caso será distinto, y el que hace la homilía ha de procurar ver cuáles son esas necesidades a las cuales darle respuesta. También yo he de pensar qué necesidad tengo y qué respuesta me da la palabra escuchada, acogida del amor de Jesucristo y de mi amor a Él, colaboración de matrimonio y su significado cristiano, valorización de la Eucaristía como signo de amor esponsal, el testimonio de mi vida como manifestación de Cristo, rencillas y divisiones que haya en la comunidad. Necesidades de los oyentes. Como decía anteriormente, puede ser que tenga unas exequias, un 15 años. Entonces debo de adaptar la lectura y la homilía al misterio que estamos celebrando, para que precisamente salga yo
fortalecido. Salga también yo en poder aplicar en el caminar de mi vida lo ahí celebrado como escuchado. Por eso también se dice al final de la Eucaristía: vayan a vivir lo que hemos celebrado, como también aquello que se decía anteriormente: ite missa est. Esto ha terminado. Vayan a misionar o a hablar de lo de Dios. Continúo con el autor. ¿Quién hace la homilía? La ha de hacer el sacerdote celebrante, o bien un celebrante, aunque a veces, según la oportunidad, también el diácono, pero nunca un laico o un bautizado. Esto lo señala claramente la función del ministro ordenado como representante de Cristo. También pone de manifiesto que es función de quien está participando en la celebración según su orden, presbítero o diácono, puesto que es parte de la liturgia que se está celebrando. Por eso, solo en casos particulares y con causa justa, pueden pronunciarla también un obispo, un presbítero, que asiste a la celebración, pero no concelebran. Pero en ningún caso debe pronunciarle un ministro extraño a la celebración, que solo entra en ella para predicar y marcharse. ¿En qué días se hará la homilía? La homilía es obligatoria todos los domingos y fiesta de precepto, y solo se puede omitir por causa grave. Se recomienda todos los días, sobre todo en tiempo de preparación a un misterio, como es el que celebramos en Semana Santa, previo Cuaresma, Navidad, previo Adviento, como acabamos de ver anteriormente. Tras la homilía, es oportuno guardar un breve espacio de silencio para dejar que se pose en el corazón la palabra escuchada, porque es necesario para alimentar la vida cristiana, de manera que lo escuchado se lleve a la vida. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento de santos y santas de esta semana. El 17 de enero, San Antonio Abad, 251-356. Leyó el pasaje
del joven rico en el Evangelio y lo tomó como una vocación personal. Vendió todas sus posesiones y puso ese dinero al servicio de la educación de su hermana y otros jóvenes. Marchó al desierto, donde pasó muchos años de su larguísima vida, sometido a grandes tentaciones y con terribles visiones del demonio. Su modo de vida atrajo a muchos. Por eso es considerado padre de la vida monástica. Salió de su retiro temporalmente para combatir la herejía arriana. En otra ocasión, salió del desierto también por su deseo de ofrecer su vida en martirio, pero este no se realizó. San Atanasio escribió su vida en un libro que ha sido inspiración para muchos cristianos a través de los tiempos. La vida ascética que puso de relieve Antonio es así descrita en el Catecismo. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello. Número del Catecismo de la Iglesia Católica 2340. 20 de enero. San Fabián y Sebastián mártires. Años 288. El primer laico en ser elegido papa, Fabián, se distingue por su trabajo en la organización de la Iglesia, por provincias eclesiásticas y las obras de las catacumbas. También nombró obispo para la evangelización de las Galias, hoy Francia. Según una carta de San Cipriano, fue mártir en la persecución de Decio. Sebastián era soldado, capitán de la guardia de Maximino en Roma, y gracias a su posición podía ayudar a los cristianos durante la persecución de Diocleciano. Pero cuando se enfrentó al emperador, fue acribillado a flechas hasta que lo dieron por muerto. Una piadosa viuda cristiana, Irene, recogió su cadáver y lo cuidó hasta que se sanó. Pero Sebastián de nuevo confrontó al emperador, recriminándole por la crueldad de la persecución, y lo apalearon hasta la muerte y abandonaron su cuerpo en una zanja. Ambos se distinguen por su perseverancia en la fe, pasando por encima de obstáculos, traiciones y situaciones políticas y religiosas difíciles, así como su firmeza en el testimonio. El Catecismo nos dice: para el cristiano no debe haber ambigüedad alguna en su profesión de fe. Hasta aquí dejamos este segmento, puesto que solamente en esta semana tenemos estos dos santos mártires. Gracias por estar con ustedes una semana más con este programa de una liturgia para la vida. Pueden también acceder a otros medios, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, iHeartRadio. Feliz tarde y noche para todos ustedes.
que nuestro Señor nos dé esa fuerza e iluminación para los quehaceres de nuestro caminar de la vida como responsabilidades, más aún, según hablábamos en el primer segmento de esta tema de una liturgia para la vida. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos lleve al puerto del final de esta historia. Muchas gracias.